Esta historia es de mi autoría, todos los derechos reservados. Advertencia. Este capítulo contiene descripciones de escenas violentas, y palabrotas. Rage 2. Los días pasaron y Mijaíl continuó esforzándose al máximo en lograr su objetivo sin pensar en nada más. Día tras día ponía su máximo esfuerzo en golpear aquel pico con toda su fuerza para empujarlo en la tierra hasta caer desmayado. Sus horas de trabajo fueron extendiéndose, y Mijaíl comprendió que su testarudo cuerpo se hacía más fuerte tratando de seguir en pie, pero su voluntad era superior y su esfuerzo aumentó por 10 librando una batalla con todo a su favor. Las semanas pasaron y el sol causó graves quemaduras en su piel de papel. Sus manos fueron destrozadas en multitud de ocasiones, pero su objetivo seguía siendo esquivo y siempre que lo sentía cerca, despertaba en aquella cama del barracón de esclavos con el cuerpo sano y el sabor de la derrota en la boca. Las semanas se convirtieron en meses y aporrear la tierra ya no fue suficiente para lograr su objetivo. Mijaíl entendió esto, porque ya podía pasar todo el día blandiendo aquella herramienta inútil y por mucho que se esforzara, apenas acababa cansado. Al darse cuenta de eso, Mijaíl arrojó el pico a los pies del capataz y le dijo que el trabajo era demasiado fácil y que lo enviara a otro lugar donde pudiera esforzarse un poco. El capataz le dio 6 latigazos y al siguiente día, él pasó a cortar madera en el bosque. Si la tierra parecía acero, los árboles parecían titanio y Mijaíl se sintió satisfecho al volver a su estado lamentable anterior, trabajando hasta caer desmayado y levantándose con el cuerpo adolorido y agarrotado. Y un año pasó y Mijaíl vio su objetivo alejarse una vez más, por lo que una vez más cambió de trabajo. Él recibió más azotes del segundo capataz y pasó a cargar árboles en vez de cortarlos. Los troncos de árboles eran cortados en diferentes tamaños, que iban desde 3 hasta 10 metros de largo, según el grosor de sus troncos. Mijaíl comenzó por los más pequeños, llevándolos desde el bosque al almacén. Y 5 años después de que fuera sacado del capullo, Mijaíl arrastraba troncos de árboles de 10 metros de largo en solitario hasta el almacén. Sus huesos habían sido aplastados varias veces, por los troncos de árboles, pero de alguna forma, se levantaba al día siguiente sin ninguna herida, haciéndole sospechar que estaba sufriendo alguna enfermedad mental. Tampoco le pasaba por alto, que cuando la araña monstruo le capturó, él tenía el brazo fracturado y torcido, pero cuando le sacaron del capullo ya no tenía ninguna herida. Mijaíl no pasaba nada de esto por alto, pero ignoraba todo lo que no tuviera que ver con su objetivo. No tenía tiempo para nada más que poner su máximo esfuerzo en ello. Él se levantaba adolorido e iba a arrastrar troncos hasta caer desmayado. Si no caía desmayado se esforzaba más hasta lograrlo. Él sabía que no había forma de que sus esfuerzos no produjeran frutos. Y un día, Mijaíl se levantó como todos los días, tomó 2 vasos de jugo de uvas de la sirvienta y se fue a su trabajo. Hacía 5 años que no probaba alimentos sólidos, pero como estaba en un mundo extraño, no le daba importancia al asunto. Él trabajó sin descanso alguno hasta que fue media mañana y escuchó gritos que venían del palacio y la voz del señor que ordenaba a todos volver a la mansión. Mijaíl se negó a cumplir su orden, pero fue arrastrado por el capataz y fue el primero en llegar y ser arrojado a los pies del caballero de piel oscura que vigilaba el campo. No podemos prescindir de nadie esta vez, pero ponlo en el lugar más seguro, ordenó el hombre de piel oscura. Mijaíl se extrañó de sus palabras y miró a su alrededor. Además del ajetreo que formaban los esclavos, no había nada anormal en el lugar, pero por las palabras del caballero, era como si se preparasen para la guerra o al menos para una escaramuza armada. Un guerrero demoníaco se acerca con una horda de infectados detrás, explicó el caballero. Mijaíl hizo una mueca. Si fuera un ejército él tendría alguna esperanza, pero esto era un feudo, por muy grande que fuera la escaramuza, a lo sumo involucraría 20 soldados, y los esclavos, era patético. Es probable que todos muramos, dijo el caballero al ver su indiferencia. Mijaíl sintió unas ganas terribles de carcajearse, y si no fuera porque este caballero era una bestia en lo fuerte, él ya le estaría dando una paliza. El caballero frunció el ceño, pero Mijaíl ignoró sus tonterías y observó los preparativos que hacían estas pulgas para enfrentar lo que según su opinión, era una batalla de vida o muerte. Mijaíl observó los preparativos. Unos 15 soldados ponían a los esclavos que llegaban en formación, o lo que ellos consideraban era una formación, que era un montón de campesinos asustados. Hasta los soldados que estaban siendo masacrados por los monstruos arañas se veían mejor que esta multitud de gatos flacos.
Las mujeres y los pocos niños estaban siendo llevados al barracón de los esclavos para ocultarlos. Mijaíl supuso que tendrían alguna trinchera cavada allí, él creía recordar haberla visto. Simios descerebrados. Murmuró Mijaíl sin ningún interés. ¿Tienes un mejor plan? Preguntó el caballero mirándole con los ojos entrecerrados. Su mirada amenazadora le decía que se llevaría una buena paliza si no tenía un plan. Mierda, ¿qué demonios lleva este tipo en los oídos? Se preguntó Mijaíl. Él estaba a unos 10 metros del caballero y había un bullicio enorme de gente asustada y capataces gritando para meterles en cintura, con el resonar esporádico del látigo. Mijaíl miró a su alrededor, él detestaba el dolor, no quería llevarse una paliza. Mijaíl señaló un montón de fertilizante que estaba a 100 metros de su posición. Nadie buscará debajo de eso, dijo Mijaíl con seguridad. ¿Quieres que las mujeres se metan allí? Preguntó el caballero con incredulidad. Se meten debajo de sus esposos que huelen peor, estoy seguro que no les molestará, dijo Mijaíl señalando a los esclavos, que al escuchar su comentario enfurecieron y pretendieron abandonar sus puestos para ajusticiarle, pero el látigo de los capataces los devolvió a su sitio. Como eran esclavos, Mijaíl no les prestó atención y miró al caballero de arriba abajo. No entendía de dónde venía esa reacción exagerada, el tipo no era que anduviera muy limpio, solo se veía así si le compara con los esclavos que tenían 7 capas de mugre sobre su piel y sus ropas. La gabardina estaba manchada de sangre, sus pantalones de barro y parecía no haberse bañado en días. El caballero entendió su gesto y como era razonable, Mijaíl recibió un puñetazo que ni siquiera vio y que lo dejó inconsciente. Mijaíl despertó cuando un capataz le alimentaba con un vaso de jugo de uvas. Había gritos de trasfondo. Vizconde Arlan, voy a cogerme a tu esposa y tus hijas, luego las cortaré en trozos y las haré parrilla, dijo una voz dando carcajadas enloquecidas. Mijaíl hizo una mueca. Parecía que en verdad eran atacados por un ser demoníaco. Quizás él tendría buenas oportunidades en esta escaramuza, pero debía asegurarse de mantenerse lejos de ese caníbal. Mijaíl se levantó y el capataz le señaló su puesto detrás de todos los demás esclavos que eran unos 200 organizados en 4 filas. El arma que recibió fue un pico de arado. El grupo de gente seguía en la parte de atrás de la mansión, pero ya no se veían mujeres o niños por el lugar. Había unos 10 guardias de armadura ligera y otros 100 esclavos protegiendo la entrada al palacio. Ellos estaban a 200 metros de la plantación y a unos 400 de la mansión, esperando a unos 200 metros de la linde del bosque, donde se preparaba un nuevo campo de cultivo para uvas. A derecha y a izquierda el bosque estaba más cerca de la mansión, pero parecía que los enemigos atacarían por el lugar más lejano. Brote, el conde y su ejército ya han sido avisados y viene en camino, más te vale huir, amenazó la voz del señor que le había condenado a arar los campos hasta que él le dijera todo lo que sabía. Mijaíl buscó por todos lados para ver dónde estaba el guerrero demoníaco y el señor de la mansión, pero no logró verles por ningún lado. Arlan, ahora soy vizconde, después de que te mate, ocuparé tu lugar, ya eres una mierda impopular e inútil, después de que los haya matado a todos no quedará nadie para testificar, dijo el demente y se volvió a carcajear. Si el conde se niega a aceptarme, también lo mataré a él, estoy pensando en convertirme en rey, con el poder que tengo ahora, todos ustedes están por debajo de mí. En unos años seré emperador, dijo el loco de las carcajadas. Mijaíl hizo otra mueca, él seguía sin ver a nadie, y ya se empezaba a preguntar si esta escaramuza se limitaría a los insultos. Él ya estaba pensando en volver a su trabajo de cargar troncos y no perder su tiempo allí. Ahí vienen, recuerden darles en la cabeza o el pecho, ordenó uno de los 2 capataces haciendo resonar el látigo contra el suelo y señalando la linde del bosque a 200 metros. Mijaíl observó el lugar, y en efecto, de las sombras de los grandes árboles, salió una turba de campesinos famélicos, enloquecidos y que parecían sufrir alguna enfermedad similar a la rabia. Ellos también llevaban picos, hachas de talar, y algunos rastrillos, pero había una diferencia entre ellos y su propia turba de campesinos armados, y era que estos campesinos eran unas 4 veces superiores en números, y seguían saliendo del bosque. Sus compañeros retrocedieron y hasta los capataces tragaron saliva, pero Mijaíl se sintió esperanzado al ver el salvajismo en la cara de los atacantes y sus números. Él se apresuró a colarse para ponerse al frente, empujando hacia atrás a un mocoso escuchimizado, que era el blanco más fácil para evitar peleas. El mocoso no era nada fuerte, y de un empujón salió disparado hacia atrás.
Mijaíl apretó su pico con fuerza deseando medir algunos centímetros más de sus 1,80 m de altura para poder llamar más la atención de los atacantes. Los soldados gritaron para alentar a los esclavos y los capataces blandieron el látigo para que no recularan. Mijaíl esperó a que la turba furiosa recorriera los 200 metros que le separaban de ellos. Para cuando llegaron a su posición, Mijaíl estaba 4 pasos por delante de su grupo. Él no se había movido de su posición, sino que los esclavos habían retrocedido. A él no le importó y alzó su pico para correr y embestir contra la turba de desarrapados, que de seguro se veían similar a él, porque habían pasado 5 años y él no recordaba haberse bañado. Él llevaba el cabello corto, porque las sirvientas se encargaban de ello y de su barba para evitar la proliferación de piojos entre los esclavos. Mijaíl descargó su pico contra la cabeza de uno de los desarrapados y otro correspondió con un garrotazo en su propia cabeza que lo dejó sin fuerzas, haciéndole perder el equilibrio y ser arrollado por la turba enfurecida. Al fin, pensó Mijaíl al ser arrollado y hundirse en la oscuridad. Pero no fue el fin. Y Mijaíl despertó en medio del campo desorientado y confuso, con una resaca de 1000 demonios. Todo su cuerpo había sido pisoteado y la sangre se derramaba por una herida en su cabeza que latía de forma constante. Él seguía vivo. Mijaíl sacudió la cabeza para recuperar su visión, se levantó, examinó su cuerpo lleno de huellas de pies, como si un ejército le hubiese usado de alfombra, pero sin ninguna herida evidente y miró al cielo. ¡Ah! Gritó Mijaíl hasta quedarse sin aliento, raspándose la garganta por toda la furia y frustración que sentía y que dejó salir en ese grito. ¡Maldita sea! ¿Qué puta madre pasa aquí? ¡Pedazos de mierda! Es que nadie tiene sentido común para rematar a los caídos en este maldito lugar. Con un demonios. ¡Ah! Mijaíl siguió gritando, pero después de un minuto, se dio de cuenta de que sus gritos y sus maldiciones estaban siendo ahogados por las carcajadas enloquecidas del loco de antes, que al parecer seguía vivo y estaba eufórico por su victoria en contra del señor de la mansión. Esta vez Mijaíl vio grandes explosiones que venían del bosque a su izquierda, donde había un gran alboroto y se escuchaba el sonido de espadas chocando, como si se tratase de una pelea de gigantes. Mijaíl quería agarrar al desgraciado por la garganta y preguntarle qué demonios le hacía tanta gracia, pero era consciente de que no podría ni rozarle con uno de sus golpes. Ese demente debía ser más fuerte que los caballeros. Mijaíl rechinó los dientes y dejó de gritar. Ni siquiera podía liberar su furia como era debido. Mijaíl miró a su alrededor. Él estaba solo en medio del campo. Los esclavos, los guardias y los capataces, habían retrocedido, hasta llevar la escaramuza a unos 100 metros de la mansión. Ellos estaban demasiado ocupados para prestar atención a sus gritos de desesperación y furia. Los gritos de Mijaíl habían sido ahogados por las carcajadas del loco, y nadie tenía ni idea de él en ese lugar, era tan insignificante que su furia ni siquiera se podía comparar con la molestia causada por la rabieta de un bebé. Era nada y a nadie le importaba. Ya basta, estoy harto, pensó Mijaíl apretando sus puños y rechinando los dientes. Él se había rendido, ya no se esforzaría más, sus ganas de cumplir su objetivo habían sido sustituidas por furia, y ahora mismo quería aplastar y desgarrar todo lo que tuviera enfrente, en especial a ese desgraciado que seguía carcajeándose y su panda de campesinos desarrapados e inútiles. Mijaíl miró a su alrededor buscando algo para usar de arma y aplastar a alguien. Él no tuvo que buscar demasiado, porque justo a sus pies estaba un hacha de leñador, junto a un cadáver con un pico clavado en la cabeza. Como el hacha era mejor que el pico, Mijaíl la tomó y se dio la vuelta para ver dónde estaba la batalla. Su sangre hervía por despedazar y aplastar. Al darse la vuelta vio la mansión en llamas y todos sus edificios adyacentes. Como era de suponer, los enemigos atravesaron las líneas defensivas con facilidad y se infiltraron en los edificios para hacer de las suyas debido a sus números superiores. Pero la batalla no había terminado. Las 4 filas de campesinos, los soldados y los capataces, seguían enfrentándose a los asaltantes sin muchas pérdidas. Los atacantes parecían zombis sin cerebro y se lanzaban como animales enfermos de mal de rabia, sin ninguna preocupación por sus vidas, lo que la mayoría de las veces terminaba en sus muertes. Las filas de campesinos retrocedían, pero era evidente que ellos estaban ganando y los soldados rebanaban invasores como segar trigo. Si no fuera porque los invasores les superaban 20-1, esta batalla hubiese sido fácil para ellos.
Mijaíl empuñó su hacha y corrió tan encarnizado como los mismos asaltantes hacia donde se mantenía la batalla a unos 100 metros de él. Él llegó y se estampó contra la parte trasera de la turba de unos 1000 enemigos y empezó a cortarlos como si se tratase de árboles, cortando cabezas y abriendo tripas, cuando los enemigos eran más altos que él. Los desarrapados parecían zombis, y a pesar de partirlos en dos, algunos de ellos se las arreglaban para arrastrarse y morderlo, pero Mijaíl sabía que no lo podían matar a mordiscos y a los que partía en dos los ignoraba, ya estaban muertos a sus ojos y había cientos de desarrapados a los que debía matar. Matarlos no fue difícil, sus enemigos eran tontos y casi siempre le confundían con uno de sus aliados, con lo cual no se defendían hasta después que su hacha caía sobre ellos. Mientras Mijaíl blandía el hacha como si talara árboles, él insultaba a los que consideraba unas basuras inútiles e ineficientes, dándoles lecciones sobre cómo se debía blandir un hacha y lecciones sobre anatomía humana, como dónde estaban las partes vitales y por qué los golpes a la cabeza, al ser un lugar acorazado, no eran buena idea. Mijaíl se sumergió en la matanza indiscriminada, mientras escuchaba las carcajadas del demente que era el jefe de estos desarrapados y por tanto el principal responsable del fracaso en su plan, lo que hacía que la furia en su interior creciera y matara con más empeño, poniendo toda su voluntad en ello, y pareciéndole insuficiente cada cabeza que volaba por un golpe de su hacha o cada desarrapado que partía en dos. Una hora después de comenzar su matanza furiosa, Mijaíl se encontró con las filas de aliados, pero no les prestó atención, y se dio media vuelta para volver a la carnicería, hasta que una hora después, se dio de cuenta que ya no quedaban desarrapados a los que matar, pero el loco de las carcajadas se seguía riendo y su furia solo iba en aumento. Mijaíl estaba desmayado por el agotamiento y sangraba por todos lados, porque le habían mordido, arañado y golpeado. Incluso le arrancaron una oreja y media nariz. Mijaíl no pudo más que carcajearse como un loco al ver su estado. Luego fue hasta donde estaba uno de los desarrapados que partió por la mitad y le aplastó la cabeza en un frenesí de furia, mientras le explicaba que no se podía matar a nadie mordiéndole la nariz y las orejas. Cuando Mijaíl terminó su explicación, estaba sin aliento, y el cráneo del desarrapado estaba vuelto papilla, pero él seguía igual de furioso y quería seguir matando. Mijaíl miró a los campesinos, que a pesar de haber ganado, entre la furia asesina de Mijaíl y las constantes carcajadas del loco del bosque, estaban acojonados y parecían querer abrazarse unos a otros y empezar a llorar. A Mijaíl le parecieron patéticos, y apretando los dientes se dirigió al bosque para ver qué demonios le parecía tan gracioso al hijo de puta que se carcajeaba. Ningún capataz intentó detenerlo, pero un soldado se atravesó en medio y levantó la mano. Yunque, alto ahí, el señor ha ordenado que no debes morir, ordenó el guardia. Mijaíl hizo una mueca, creía recordar que así le llamaban los capataces, pero como nunca prestó atención a lo que le decían, no estaba seguro. Mijaíl estaba para el arrastre y de vez en cuando veía doble debido a la pérdida de sangre, pero apretó los dientes y el puño en su hacha. El guardia lo miró con preocupación. Mijaíl no esperó a que terminara de tomar una decisión y embistió. El guardia, que había gastado todo su valor para plantársele al frente, huyó por su vida y Mijaíl corrió al bosque, hacia donde se escuchaban las carcajadas y explosiones. Mijaíl se adentró en el bosque y trotó al lugar de la batalla dejando un rastro de sangre detrás de él. La batalla tenía lugar como a medio kilómetro, lo que era mucho más lejos de lo que él imaginaba, pero gracias a su obstinación logró llegar allí. El lugar parecía un sitio de bombardeo, con árboles arrancados de raíz y convertidos en astillas y carbón en un área de al menos el tamaño de 2 campos de fútbol. Si esta batalla se hubiese dado cerca de la mansión, todos ellos estarían muertos. La furia de Mijaíl aumentó y buscó al loco de las carcajadas. No le fue difícil dar con él, porque estaba en medio del desastre y vestía una túnica roja que revoloteaba a su alrededor, mientras de sus manos salía una lluvia de cristales, que desaparecían a la velocidad de una bala, e impactaban contra una especie de escudo sostenido por el señor de la mansión, que estaba convertido en un muñeco de carne y apenas le quedaba algún trozo de piel intacto. El señor de la mansión ya ni siquiera se movía, y Mijaíl no sabía cómo era posible que permaneciera en pie con semejantes heridas. Pero como no era lo más importante que estaba pasando allí, él no estaba interesado en averiguarlo y devolvió la atención al loco de las carcajadas que estaba haciendo algo extraño. Él tenía el respaldo de unos 100 campesinos desarrapados y en este momento tenía la mano izquierda sobre la cabeza de uno de estos.
La mano brillaba y antes de que pasaran 3 segundos, el desarrapado se convirtió de la nada en una pequeña bola de carne y sangre, que el loco de las carcajadas se comió. Al hacerlo, sus ataques se volvieron más intensos y Mijaíl comprendió por qué había perdido el señor de la mansión. El loco de las carcajadas tenía una fuente de energía casi inagotable. Espera, ven aquí, solo conseguirás morir de forma estúpida si le atacas de frente, dijo una voz en su cabeza que Mijaíl siguió hasta el pie de un gran árbol en el linde del campo de batalla a unos 100 metros de él. El caballero de piel oscura estaba allí, recostado o más bien encajado al lugar por una alabarda que le ponía los pelos de punta a Mijaíl con solo verla. Mijaíl no dudó y se acercó al caballero. Él ya había aprendido su lección, nunca más confiaría en ninguna muerte segura, solo eran engaños del destino para burlarse de él. Ahora lo que quería era matar al desgraciado que no dejaba de carcajearse y que hacía crecer su furia. Al llegar donde estaba el caballero, Mijaíl vio a otro sujeto tirado a sus pies con un enorme agujero en el pecho, como si le hubiese traspasado una bola de cañón. No tengo suerte, me tocó el infeliz más fuerte. Aunque supongo que como estoy vivo, tengo mejor suerte que él, dijo con una mueca de dolor. Mijaíl lo miró con indiferencia. Las peripecias de la vida de este tipo no le interesaban en lo absoluto y también recordaba que antes de la batalla recibió un puñetazo de él por decir lo que era evidente. ¿Cómo puedo matarlo?, preguntó Mijaíl con impaciencia. El caballero hizo una mueca de dolor y levantó la mano derecha. Con mi ayuda. Esta es mi arma, un tesoro de grado vizconde, más que suficiente para reventar a ese demonio engreído, dijo, y la manga de su camisa cayó hacia atrás, dejando ver una pequeña lanza plateada, con un diseño estriado, sostenida por un brazalete en el que se ajustaba. Por desgracia, ese bastardo esquivará el ataque si lo lanzo desde este lugar, necesito que esté cerca. Mijaíl miró el cadáver del caballero. Sí, tan cerca como este incauto de mierda. No hay forma de que pueda acercarme a él, aunque esté en mi mejor momento, ese demonio desgraciado usa un arma telequinética y terminaría peor que el vizconde Arlan si tratara de acercarme a él. Pero mira allí, alguien ya está muy cerca de ese demonio infeliz, dijo el caballero señalando al loco de las carcajadas interminables. A sus espaldas estaban los desarrapados que usaba como merienda y que parecían un montón de zombis, sucios y enloquecidos. Tu apariencia es aún más loca que la de ellos, llevas un disfraz perfecto para la infiltración. Ve allí, usa mi arma y mata a ese demonio desgraciado, dijo el caballero. Ni siquiera puedo ver cuando ustedes se mueven, mientras activo esa arma, él simplemente se moverá a un lado, dijo Mijaíl. Torpe, ¿crees que puedes activar el arma de un guerrero? Te daré el arma cargada y lista para usar, lo único que tienes que hacer es acercarte a él y señalar su pecho, el arma hará todo lo demás, dijo el caballero, y Mijaíl no dijo más. Él tomó la mano del caballero. El arma se movió por cuenta propia y se ajustó a su antebrazo. Si logras matarle, te la regalo, dijo el caballero. ¿No es tu única arma?, preguntó Mijaíl con sospechas. Tonterías, ya he conseguido una mejor, mira, justo aquí, es un tesoro de etapa conde, dijo señalando la alabarda que se hundía en su estómago. Es botín de guerra, el que la obtiene se la queda, y creo que nadie podrá discutir conmigo sobre si esta arma ahora me pertenece o no, dijo el caballero con una mueca de dolor. Mijaíl no veía fallas en su lógica y cuando el arma oculta se unió a su brazo, él bajó la manga de su túnica para cubrirla. ¿Cómo me infiltró? Debe haberme visto llegar y hablar contigo, dijo Mijaíl. No te ha visto, tiene toda su atención fija en el señor Arlan. Todos los practicantes demoníacos están locos y Brote no es la excepción. La única razón de que siga vivo a pesar de sus descuidos, es que es un especialista en ataques telequinéticos y sus sentidos son perfectos, cualquiera que entre en un radio de 50 metros de él, será captado por sus sentidos. Pero tú no eres un guerrero, él creerá que eres uno de sus infectados y no te perseguirá, explicó el caballero, y Mijaíl se dio media vuelta para dirigirse hacia el caníbal y sus desarrapados seguidores. Como el caballero dijo, Mijaíl lucía tanto o más enloquecido que ellos. Lo que se le hacía extraño, era que el tipo no tuviera una forma de identificar a sus aliados. Era un fallo obvio en sus defensas, Mijaíl no cometería un error tan idiota, pero cuando luchaba con los desarrapados enloquecidos, él se dio cuenta que tampoco eran muy listos, y como él lucía igual que ellos, a menudo lo confundían y no atacaban hasta que ya era demasiado tarde. Como antes, Mijaíl caminó con impunidad hasta la masa de desarrapados, mientras arrastraba su hacha en un gesto cansado que no era fingido y daba traspiés por el mareo.
Mijaíl se adelantó sin problemas y esperó unos 5 minutos a que el loco de las carcajadas levantara la mano para hacer avanzar a uno de los desarrapados. Mijaíl avanzó junto al seleccionado y se puso al frente para que el loco colocara su mano sobre su frente, al tiempo que levantaba su mano derecha como un zombi que evitaba perder el equilibrio debido a un toque inesperado. El loco volteó al darse cuenta de que habían avanzado 2 desarrapados en lugar de uno y lo miró sin comprender. Antes de que una señal de sospechas pasara por sus ojos, Mijaíl supuso que ejercía alguna especie de control mental sobre sus víctimas y no le estaba funcionando sobre él. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Mijaíl mientras el demente interrumpía sus carcajadas y miraba el enorme agujero que había aparecido en su pecho y luego observaba el hacha de Mijaíl cayendo sobre su rostro incrédulo. Dime, ¿qué te causa tanta gracia?, preguntó Mijaíl blandiendo el hacha por segunda vez, antes de que el demente cayera al suelo. ¿Crees que hay algo divertido en este asqueroso mundo?, reprendió agitando el hacha por tercera vez y luego una cuarta y una quinta, hasta que la cabeza del demente de las carcajadas quedó hecha puré. En algún momento de su matanza encarnizada, la pequeña lanza había vuelto a su antebrazo. Mijaíl estaba algo satisfecho por su actuación y decidió aceptarla como el regalo del caballero. Al terminar de aplastar la cabeza del demente vio que el caballero estaba de pie al lado del señor de la mansión junto al otro caballero que lucía herido, pero no demasiado. Ambos cargaron con el vizconde de regreso a la mansión, desapareciendo del lugar en un segundo. Mijaíl miró a los desarrapados que habían caído al suelo y parecían estar en un estado catatónico. Mijaíl no sintió ganas de seguir apaleándoles. Él miró el cadáver del demente y recordó que el caballero mencionó que llevaba un arma telequinética. Mijaíl no sabía lo que era, pero si era algo valioso, él planeaba reclamarlo como botín de guerra. Era probable que los esclavos no pudiesen reclamar un botín de guerra, pero no le importaba, ya había decidido prestar atención a este mundo que no dejaba de ridiculizarlo, una y otra vez, y para ello necesitaba cosas que fueran de valor para sus habitantes. Quizás pudiera comprar su libertad con ellas si se las llevaba al vizconde. A Mijaíl no se le ocurrió ninguna idea de fuga, porque si no obtenía su libertad, los mataría a todos, y entonces sería libre. Él no pensó ni por un segundo que pudiera ser asesinado al rebelarse, no tenía tanta suerte. Mijaíl por poco desnuda al cadáver, pero solo encontró 3 cosas. Un pequeño triángulo metálico, una bolsa con 10 monedas, una de oro y 9 de plata, y un colgante de plata con un guardapelo en cuyo interior habían 5 minúsculos rollos que parecían mini pergaminos, 4 rojos y 1 dorado. Mijaíl frunció el ceño y después de limpiar sus manos de sangre, vertió los mini pergaminos sobre su mano para examinar uno de ellos en diferentes posiciones. Al ver que no podía abrirlo, lo colocó sobre la palma de su mano y buscó alguna indicación de su uso. Por desgracia una de las heridas de su mano escogió ese justo momento para sangrar y Mijaíl maldijo al ver que el pequeño pergamino se manchaba con su sangre. Como fuera algo valioso, ya habría quedado arruinado con esa mancha. Mijaíl trató con desesperación de limpiar la sangre que manchaba el diminuto pergamino, pero esta fue absorbida sin dejar rastro, y el pergamino se hizo una luz que entró a su cabeza, inundándola con información referente a una técnica de entrenamiento demoníaca, usada por el tipo de mente para volverse más fuerte. Mijaíl comprendió la razón de que los caballeros y el vizconde fueran tan fuertes, y a la vez muchas cosas sobre este mundo y lo que llamaban guerreros. Luego de unos segundos, y con un pensamiento suyo, el pequeño pergamino volvió a aparecer enfrente de él, haciéndose grande y mostrando una técnica demoníaca, para usar gente de sacrificio y aumentar de rango como guerrero, a gran velocidad. Mijaíl, después de entender lo que era el entrenamiento de guerrero, comprendió lo que hacía esta técnica y por qué el demente de las carcajadas enloqueció. Era como esas tribus del pasado de la Tierra que eran caníbales y que sucumbieron a terribles enfermedades, por estar comiendo carne humana, lo que aumentaba las probabilidades de que contrajeran las enfermedades que sufrían aquellos a los que se comían. Esta técnica tenía los mismos riesgos, y según lo que le pasó al loco de las carcajadas, no era conveniente usarla, a pesar de que garantizaba un camino rápido y fácil al poder. El pergamino rojo que era una ilusión y que estaba unido a él, desapareció con un pensamiento suyo, y Mijaíl miró el pergamino dorado al lado de los otros 3 pergaminos rojos que había contenido el guardapelos. Mijaíl lo tomó en su mano y le echó una gota de su sangre. Esta era una técnica de entrenamiento de etapa vizconde, algo común entre los guerreros, de seguro era la que usaba el demente de las carcajadas antes de enloquecer y decidirse a usar la técnica de sacrificios.
El pergamino se convirtió en luz, e igual que el anterior, entró a su cabeza, convirtiéndose en información. Mijaíl se levantó sacudiendo la cabeza. Él no podía usar el pergamino dorado. Era una técnica común y fácil de usar, pero tenía requisitos estrictos, entre los que se encontraba la edad. La edad ideal para empezar a usarlos eran 10 años, a lo sumo 15. Más allá de 20 no tendría ningún efecto en su usuario, ya que le sería imposible entrenar su cuerpo. El entrenamiento del cuerpo era como los habitantes de este mundo llamaban al poder que ejercían los caballeros y el vizconde, y lo dividían en etapas que iban desde caballero, barón, vizconde, conde, marqués, duque, archiduque, rey y emperador. Cada etapa era un escalón en una escalera de poder, cuyos cimientos debían construirse desde la niñez, cuando el cuerpo era joven y fácil de moldear como el barro. A la edad de Mijaíl, que ya tenía 29 años, su cuerpo era duro como una roca y las técnicas no funcionarían en él. Mijaíl invocó de nuevo al pergamino rojo. La técnica de sacrificios no era igual que la técnica de entrenamiento. La técnica de entrenamiento eran las manos de un artesano que trabajaba el barro y le daba forma. La técnica de sacrificios era una máquina bestial de 4000 caballos de fuerza con un taladro que le daba forma a las rocas por muy duras que éstas fueran y las convertían en una obra de arte. Mijaíl miró a los desarrapados en estado catatónico y al cuerpo del demente de las carcajadas. La técnica de sacrificios garantizaba avances sin importar su talento, estado o era. Si él se almorzara a esta pila de humanos, en especial al loco de las carcajadas, de seguro llegaba a varón en su etapa de entrenamiento. Mierda, qué asco. Dijo Mijaíl y tomó su hacha para volver a la mansión, sin poder creerse que pudiera ser tentado a comer carne humana, por lo que sintió algo de asco de sí mismo. Mijaíl atribuyó su lapsus de locura a haberse pasado 5 años al lado de estos bárbaros incivilizados, que le daban demasiada importancia al poder personal. Por el camino, Mijaíl pensó que los pergaminos rojos eran demasiados e iban a ser un problema, por lo que absorbió otros 2 y dejó solo uno, que volvió a colocar en el guardapelo. Cuando llevaba 10 pasos desde el cadáver del loco de las carcajadas, él se detuvo, y pensó que ese cadáver también era un botín de guerra, porque estos bárbaros valoraban tales cosas, y como ahora viviría entre ellos, era mejor empezar a ganarse su respeto. Mijaíl estaba para el arrastre, pero él arrastraba troncos de árboles cuando estaba para el arrastre y este tipo no se podía comparar ni con una rama de árbol, por lo que volvió, lo agarró de un pie y lo arrastró casi 1 kilómetro hasta la mansión, que los esclavos habían logrado apagar y ahora lucía chamuscada en un 70%. El panorama no pintaba bien, las bestias estaban muertas, los huertos de uvas y las instalaciones extras, como el barracón de esclavos y los almacenes, estaban quemados. Mijaíl observó, que fuera del desastroso escenario, la mayoría de esclavos estaban vivos, porque había unas 500 personas en el patio trasero de la mansión, incluyendo mujeres y niños. Parecía que los desarrapados no lograron dar con ellos. Al acercarse más a la mansión, Mijaíl se dio de cuenta que había una trinchera cavada debajo de la pila de fertilizante, que como él había pensado, fue la única cosa que los desarrapados no quemaron, ni siquiera se le acercaron. La mierda seguía conservando su encanto sin importar lo mucho que cambiara el mundo. Mijaíl se acercó a donde estaba la gente reunida para ver a qué venía tanta conmoción. Mijaíl iba a pedir que le dejaran pasar, pero alguien se dio de cuenta de su presencia y el montón de esclavos se apresuró a abrirle un callejón de 3 metros para que pasara. Parecía que arrastrar un cadáver le había ganado más respeto del esperado. En medio del montón de gente estaban 5 mujeres que destacaban en el lugar como 5 cisnes en medio de una reunión de sapos verrugosos. Una debía tener unos 30 y las otras 4 no llegarían a los 20, destacaba una rubia de ojos azules que debía tener 15. Mijaíl nunca las había visto antes, pero él había estado solo con los esclavos y nunca entró a la mansión, ni siquiera sabía cómo se veía el frente de la mansión, porque nunca salió del patio trasero, los campos de cultivo y el bosque. Mijaíl recibió varios vasos de jugo de uvas de una sirvienta que se apresuró hacia él, cuando el caballero de piel oscura, que estaba sentado en el suelo recostado de su nueva y brillante alabarda mientras comía la pulpa de las frutas, se lo indicó con un gesto. El otro caballero estaba de pie a su lado con otro plato en la mano. Mijaíl miró que sus heridas seguían abiertas y algunas sirvientas les ponían vendas. Al caballero de piel oscura, uno de los capataces le estaba cosiendo la herida con una aguja plateada y un hilo carmesí.
Mijaíl tomó el jugo de uvas y en segundos pudo sentir sus efectos alentadores y sus heridas superficiales empezaron a regenerarse. Él miró que ninguno de los esclavos estaba herido ya, y supuso que también habían tomado el jugo de uvas. Mijaíl miró hacia las 5 mujeres que atendían al señor de la mansión que seguía hecho pulpa y trataban de alimentarle con la pulpa de frutas. Basta, eso no va a ayudarme. Escúchenme bien, cuando muera, Mijaíl bostezó de aburrimiento y como ya empezaba a sentirse mejor, dejó el cadáver en el suelo y decidió ocupar su tiempo en algo productivo. Él arrojó el guardapelo y el pequeño triángulo al caballero de piel oscura, sacó la bolsa de monedas, cogió una de plata y le arrojó la bolsa con las demás al caballero. Luego se dirigió al bosque, ya que volvía a estar cada vez más recuperado, se le ocurrían muchas cosas que hacer. No vayas más allá de 1 kilómetro o terminarás en el estómago de alguna bestia, advirtió el caballero alto y Mijaíl asintió, llevando su hacha consigo, porque la pequeña lanza, a pesar de ser un arma para guerreros que tenía un poder arrollador, no podía ser activada por él, y no era más que un trasto inútil. Mijaíl se adentró en el bosque hasta llegar casi al borde de 1 kilómetro. Él revisó el perímetro lo mejor que pudo teniendo en cuenta sus limitaciones al no ser un guerrero y activó el pergamino rojo, que era la técnica de sacrificio. El funcionamiento y los fundamentos de la técnica de sacrificio eran simples. Se trataba de empujar a lo bestia la energía primordial, que era como los bárbaros llamaban a la energía que usaban los guerreros, en el cuerpo del usuario de la técnica, haciendo uso de la energía presente en el ambiente y el cadáver o sacrificio, para preparar el material necesario. Esta última parte también se podía hacer con la propia energía del usuario, reduciendo el tiempo de preparación de materiales. Mientras más compatibles fueran los materiales recolectados, más rápido sería el avance del usuario. La ventaja de esta técnica era que se podía usar cualquier persona como material de sacrificio, solo que la mejora era mayor si el sacrificio era compatible con el usuario y la etapa de la energía era mayor. Mijaíl, cuya mente no era tan cerrada como la de estos bárbaros que de seguro le ejecutaban si supieran que había aprendido la técnica de sacrificio, podía ver el vacío legal, en la parte que mencionaba el uso de cualquier material, siempre que éste fuera compatible. En resumen, la técnica de sacrificios no se limitaba a devorar gente, solo que este era el método más rápido y efectivo para aumentar el poder, a costa de una probabilidad mayor de perder la razón. Mijaíl se sentó al pie de un gran árbol y tomó un puñado de pequeñas plantas en sus manos. Estas plantas no crecerían en este lugar debido a la falta de sol, a menos que estos grandes árboles fueran derribados, pero su inútil existencia le vendría bien para sus propósitos. Mijaíl se concentró en activar la técnica, para lo cual, en la primera etapa, era obligatorio contar con el pergamino que daría el primer paso por él, ya que Mijaíl no poseía energía primordial y no podría dar ese primer paso por su cuenta. El pergamino se activó y tomó a los matojos como objetivos. Estos se hicieron polvo, dejando algunas virutas de energía que se dispersaron de sus manos. Mijaíl sonrió con satisfacción, debido al éxito de su prueba. Por supuesto, las plantas y los árboles no servirían a su propósito, necesitaba seres hechos de carne. Por fortuna, los humanos no eran los únicos seres hechos de carne de este mundo. Mijaíl se pasó el resto del día y parte de la noche tratando de cazar algún animal para sacrificarlo usando la técnica de sacrificios. Por desgracia, descubrió que era un cazador de mierda y no pudo atrapar ni a un miserable ratón. Por fortuna, no era un completo inútil, y al ver que no tenía talento como cazador, decidió emplear tácticas rastreras, saqueando nidos, huevos, gusanos y toda clase de bichos e insectos. A medianoche, tenía un saco de estos animales, listos para comenzar sus experimentos. Algunos gusanos aún se retorcían, pero Mijaíl los ignoró y procedió a sacrificarlos de a puñados, activando la técnica de sacrificio, que tardó unos 5 minutos en volverlos una extraña pulpa de color gris. Mijaíl miró la extraña pelota en su mano con algo de repulsión, pero era eso o comer carne humana y quizás acabar de mente, por lo que hizo tripas corazón y empujó la pasta de insectos por su gaznate. Mijaíl descubrió que el efecto de la pasta de insectos, no era para nada como tragar insectos, esta sabía a sangre y no tenía olor. Su textura era como pasta de carne o un hígado blando.
Cuando la pasta de insectos bajaba por su gaznate, la técnica de sacrificio entró en su segunda etapa haciendo que la energía contenida fuese liberada en su cuerpo, y mediante el pergamino que se mantenía enfrente de él, se dispersó por todo su cuerpo y fuese empujada a la fuerza en sus células, lo que le provocó un dolor similar a recibir un pellizco de cuerpo entero. Era un dolor sobre todo molesto. Mijaíl no se detuvo y siguió usando el pergamino para convertir a los insectos y pichones en pulpa energizada e introducirla en sus células usando la fuerza bruta. Mientras hacía esto, Mijaíl se dio cuenta de algunas cosas importantes. En primer lugar, la forma en que funcionaban los guerreros y la razón del aumento de su fuerza al entrenar sus cuerpos con estas técnicas, que parecerían tonterías para los incautos. La técnica de entrenamiento tenía como primer objetivo la creación de un sistema de flujo por todo el cuerpo de su usuario y la creación de un tanque de almacenamiento para la energía primordial. Como era energía, tal cosa no era algo físico, pero sí podía afectar el desarrollo del cuerpo. Los bárbaros eran unas bestias ignorantes y salvajes, pero eran humanos y su astucia e inteligencia no podía subestimarse. Ellos habían descubierto el uso de esta energía y desarrollaron un método para aprovecharla. Mijaíl observó el pergamino, mientras lo usaba con un mero pensamiento, para convertir a los insectos en pasta. Él no hacía nada. Su único aporte era el pensamiento de activar la técnica sobre el montón de insectos, y era el pergamino, el que hacía el resto. El pergamino parecía un papel grueso pintado de un rojo intenso, sobre el cual estaba escrito un montón de tonterías que suponían eran algún poema bárbaro. El poema escrito no tenía ninguna importancia. Era una decoración. Para los bárbaros de seguro sería una tapalera, pero para él no. Él entendía a la perfección lo que era el pergamino, aunque no tuviera idea de que era la energía primordial, que parecía responder a la voluntad de sus usuarios. Si tuviera que describirla, solo podía decir alguna tontería, como que era magia o algo similar. Como él no podía entenderla en este momento, la dejó de lado y se concentró en el pergamino, que hacía uso de ella para alterar su cuerpo y en el funcionamiento de este, que no era ningún misterio para él, porque no era más que un simple algoritmo, con innumerables errores, todo oculto detrás de un poema. El algoritmo cumplía su trabajo de crear los canales de flujo y el tanque de almacenamiento, ubicado en la parte baja del estómago, pero la ignorancia de los bárbaros se hacía evidente en cada paso de este proceso. Ellos habían tratado al cuerpo humano como un muñeco de barro, en el que introducían tuberías para usar la energía primordial. Y ese era su mayor error. Si ellos hubiesen imitado el sistema de circulación de la sangre, Mijaíl suponía que se lograría una mejora enorme en comparación al sistema actual. Pero él no podía hacer nada para alterar el algoritmo del pergamino, porque aún no era un usuario de la energía primordial, y ésta tenía etapas y rangos. Para que él pudiera empezar a interactuar con ella, necesitaba por lo mínimo, alcanzar la etapa de caballero, que según la información del pergamino, le permitiría manipular la energía primordial en su cuerpo. Mientras no pudiera hacer eso, no podía hacer más, que ver cómo las instrucciones del pergamino se activaban y modificaban su cuerpo. Y al amanecer, Mijaíl había devorado todo el montón de bichos y era hora de revisar sus progresos. Él usó el pergamino, del cual necesitaría depender en todo momento en esta primera fase de su entrenamiento, y lo activó para ver su progreso, concentrando sus pensamientos en sí mismo y tratando de ver la energía primordial en su cuerpo. Él había logrado un progreso de un 10% en la primera etapa, lo que significaba que ya se le podía considerar un caballero. Cada etapa contaba con 10 rangos. Cada etapa superior, significaba un cambio en la energía primordial que él podía manejar. Mientras más avanzara, su energía primordial se haría más densa y su poder y habilidades físicas aumentarían. Mijaíl comparó su progreso con las referencias originales de la técnica al devorar humanos, estableciendo un marco de referencia entre los materiales consumidos que eran de origen común. Según la cantidad de materiales que consumió, si fueran humanos, él habría avanzado unos 5 rangos, lo que hacía de este método unas 50 veces más lento que la técnica original. Mijaíl ya se imaginaba algo así y decidió comparar su progreso con una técnica de entrenamiento normal. Para eso activó el pergamino dorado y revisó su progreso en comparación con el estimado para un guerrero de talento promedio. Según el pergamino dorado, tras unas 6 horas de entrenamiento, un principiante con talento promedio, alcanzaría el 50% del primer rango, él estaba categorizado como un talento mediocre. Mijaíl no esperaba semejantes resultados y estaba algo sorprendido. ¿Por qué?
se preguntó Mijail. Él estaba algo asustado. Si los resultados eran tan increíbles, eso significaba que la técnica de sacrificios era muy superior a una técnica tradicional. Si se tomaba en cuenta que él solo usó materiales comunes, si llegaba a usar materiales de alta calidad como monstruos de etapa caballero o varón, su explosivo crecimiento superaría por mucho a la técnica tradicional de entrenamiento, y la técnica de sacrificios tenía la ventaja de poder ser usada a cualquier edad. Mijail debía admitir que miraba a estos bárbaros hacia abajo, pero ni a él se le ocurriría que fueran tan estúpidos para no darse de cuenta de esto. Entonces, ¿por qué los bárbaros no usaban la técnica de sacrificios para su entrenamiento? Mijail dudaba que fuera porque fueran veganos o algo así, debía haber algo más detrás de todo esto, pero él no podía saberlo porque solo contaba con conocimientos someros respecto al tema. Su propia ignorancia en este punto lo perturbaba y hacía que sintiera algo de miedo de continuar usando la técnica de sacrificios. Mijail se golpeó la cabeza varias veces con su puño, para alejar los pensamientos de dudas que le paralizaban. Esto era un paso demasiado importante para ignorarlo. Este mundo valoraba la fuerza y él debía aceptarlo. No se lo tomaría como una regla personal, y detestaba vivir en un mundo de matones, pero ese sería el primer paso para su futuro. Debía obtener fuerza con urgencia. Mijail caminó por el bosque y se detuvo unos 20 pasos más adelante. Él cerró los ojos y concentró todos sus sentidos. Luego abrió mucho los ojos con el corazón algo acelerado mirando hacia lo profundo del bosque. Había bestias terribles allí, y de alguna forma él lo sabía. Mijail activó el pergamino rojo para buscar alguna referencia a esta habilidad de radar de bestias, pero no encontró nada. Lo que sí encontró, fue una referencia a la habilidad de percibir la calidad de los materiales y su compatibilidad cuando terminara su primer sacrificio. Por supuesto, esta habilidad se refería a los humanos. Pero él había devorado un montón de bichos y pichones de aves, la habilidad parecía adaptarse a lo que él decidiera adoptar como su alimento. Mijail sonrió ante el inesperado regalo y sonrió con malignidad mirando el tronco de un árbol caído. Él sostuvo su hacha y como si estuviese dando un paseo, se acercó y en un segundo blandió su hacha con brutalidad, atravesando la corteza hueca y sonriendo al ver la sangre pegada al filo del hacha al recogerla y luego brotar del tronco del árbol. Mis habilidades de cazador acaban de pasar de etapa mierda a etapa emperador en medianoche, pensó Mijail. Mijail recorrió el bosque como un asesino psicótico, blandiendo su hacha contra pequeños bichos, que a pesar de ser de rango 1 de la etapa caballero, eran meros ratones, insectos o gusanos. Su fuerza no era comparable a la de un gigante como él, y al oler el olor a sangre que despedían sus ropas, huían aterrorizados a sus madrigueras o escondites, donde Mijail les atrapaba de un hachazo, dando gracias al cielo por haber decidido devorar animales que eran tan fáciles de cazar. Y a mediodía, Mijail tenía un pequeño saco de materiales de calidad media que procedió a devorar en media tarde, obteniendo resultados espléndidos. Él alcanzó el rango 1, en la etapa de caballero. La diferencia en su poder era efímera, ya que eran los primeros pasos del entrenamiento, y no había mucha diferencia con su antiguo yo. La ventaja que Mijail había obtenido al alcanzar el rango 1 era que ahora podía usar su propia energía primordial en el interior de su cuerpo, lo que aceleraría su entrenamiento en varios pliegues. Mijail aún no podía activar el tesoro que le habían dado, para hacerlo necesitaría ser al menos un caballero. Además, quería llegar rápido a caballero de rango 9, porque allí recibiría otra habilidad a la que la técnica de sacrificio hacía referencia, y era la de confundir la mente de sus sacrificios y hacer que obedecieran sus órdenes. Esa era la habilidad con la que ese demente había convertido a esos campesinos en meras marionetas a su servicio. Por lo sucedido anteriormente con su otra habilidad, Mijail sospechaba que esta habilidad se centraría en las bestias, pero eso era aún mejor. Si lo vieran dominar a una bestia la gente podía pensar que la había domado, pero si lo vieran doblegar a un humano, le lincharían, por lo que consideraba que la habilidad de domar bestias le sería de más utilidad para su avance. Mijail siguió cazando bestias y bichos en la etapa de caballero. Aquellas que estaban por encima de esa etapa, estaban más allá de 1 kilómetro de distancia en lo profundo del bosque. Mijail sabía que si él obtenía habilidades al llegar a caballero, las bestias y bichos también lo harían, y enfrentarse a ellas en este momento no era una decisión prudente y él ya había abandonado sus anteriores objetivos, ahora quería aplastar, destruir, y también construir y ver hasta dónde podía llegar en el estado de furia en que se encontraba. El destino no volvería a burlarse de él, arruinando sus planes.
Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.